Bienvenido, gente, al tercer video. No voy a hablar más, comencemos con el video. Sigamos analizando las increíbles fotografías y creaciones que hace Marc Adams. Un puto pro. Muy bien, gente, este es el tercer capítulo de esta serie Esquemas Compositivos. En este capítulo vamos a ver sobre el esquema compositivo ovalado. Con este esquema nos podemos ayudar bastante también para poder hacer composiciones muy chéveres, muy bonitas, muy buenas. A ver, esta es la primera fotografía que estoy utilizando de Marc. Y acá lo que podemos ver es prácticamente lo que él utilizó. Vean, déjenme un momento. Acá. Vean aquí. Lo que él ha utilizado es esto de aquí. Aquí ha usado el esquema compositivo ovalado y se ha ayudado de los árboles, de las ramas de estos árboles para poder formar un óvalo. Y dentro del óvalo ha ubicado los elementos. Aquí este árbol de acá. Esta luz que de seguro no es así. Él de seguro le ha puesto algunos efectos de luz para que sea mucho mejor la fotografía. Y ha ubicado otros elementos. Él se ha dejado guiar, estoy seguro que se ha movido y todo esto ya encuadrado bien. Todo esto de acá para que se pueda ver muy bien y cuando uno directamente vea la fotografía, vea acá al medio, toda esta área. Y también se guían por acá, pues, ¿no? Y luego empieza a ver los detalles que están de estas ramas, de estos troncos y todo esto. ¿Y por qué les digo? Él se ha movido ha sido muy precavido y detallista en este sentido porque, si se dan cuenta, acá, por ejemplo, la rama de este árbol no choca con el tronco del esquema, de todo el óvalo que forma. Diferente hubiese sido si él hacía esto, por ejemplo. Vamos a pintar, imaginemos que esto continúa. Acá está el tronco. Y estaría cortando la rama del árbol, no habría una continuidad. Entonces él se movió seguramente más para la izquierda para poder capturar esta parte también y que no se corte. Eso es lo que yo destaco bastante, aparte de toda la maravilla que ha hecho en esta fotografía, que está muy bien hecho y se ha fijado del óvalo, de este esquema compositivo. Ahora vámonos a la segunda fotografía. Recuerden, se puede usar vertical, también es en horizontal, pero bueno, por el momento estamos viendo en vertical. Este es uno. Y bueno, gente, aquí tenemos la siguiente fotografía. Vamos a ver lo que ha aplicado Marc. Acá también ha hecho el esquema compositivo ovalado. Si se pueden dar cuenta, acá está el óvalo. Ayudándose a las rocas. Esto ya es algo natural. Y nada, justo al medio está el árbol. Y eso hace que nosotros que centremos nuestra mirada, o sea, a primera vista, a este lado, toda esta área. Y aquí podemos ver el árbol, también esta especie de, ¿cómo se dice? Pequeño lago abandonado en el desierto, alejado. También aquí hay algo más. Vean estas líneas que llevan en dirección hacia el árbol. Aquí también otras líneas y más líneas y más líneas y más líneas. Esto ayuda a la composición para que las personas, para dirigir la mirada, porque es algo importante, guiamos al ojo del espectador hacia lo que queremos que vea. Luego también está el árbol, que es la segunda, la puesta de sol, que también es el segundo elemento importante aquí. Y él ha utilizado, a ver, según veo, claro, el horizonte lo ha puesto más en la parte más arriba de los tercios, en la parte superior, porque quiere que destaque más todo esto. Pero para que no solamente se vea el árbol y todas estas rocas, ha utilizado como fondo también las nubes y el atardecer de ese lugar. Bueno, y así es como él ha hecho su composición, aunque tiene más cosas y podría hablar más tiempo, pero sigamos. Esta es otra composición donde también utilizó el esquema compositivo ovalado. Y aquí lo que ha hecho es ya una fotografía en horizontal. Y como se dan cuenta, igual utiliza esa regla. A ver si vamos a seleccionar este color. Utiliza lo mismo para poder enmarcar al objeto o sujeto que él quiere que nosotros veamos, que en este caso sería la montaña. La montaña y nosotros vemos todos los detalles de aquí, nos centramos en esta cascada. Y nada, o sea, es algo muy fácil, entre comillas, aplicar estos esquemas. Sin embargo, igual debes de tener cuidado y saber componer, pues. Por ejemplo, acá, igual las líneas dominantes que nos llevan y nos dirigen hacia el nevado. Aquí también otra línea. Las líneas, me encantan las líneas dominantes. Es uno de los trucos que podría decirles que utilizan muchos fotógrafos. Y así es como nuestra mirada se va a dirigir a toda esta área. Toda esta área es donde se va nuestra mirada.
Y luego lo demás ayuda a que la composición sea más armoniosa y por lo tanto se haga una fotografía mucho más bonita y más profesional. Ok, ahora vámonos para la otra, la última. Vamos a borrar esto de acá. Aquí también. Vean, esto por ejemplo, aquí lo que él se ayudó fue del hielo, del glaciar, y al fondo los nevados. Y aprovechó la luz, las nubes digo, aprovechó las nubes para formar también un óvalo. Si se dan cuenta, por aquí está las líneas. Si se dan cuenta, por aquí está todas estas líneas de las nubes. Y aquí continúa con las líneas del glaciar, del hielo, así para formar un óvalo, igual. Y esto ayuda lo mismo a poder centrar nuestra mirada hacia las montañas. Miramos y acá la luz del sol. Es más, ¿saben lo que yo podría hacer? Acá ya sería cosas de edición mías, ya más por estilos. Yo lo que haría sería tapar todo esto, hacerlo un poco más oscuro, acá también un poco más oscuro. Acá aprovechar, darle más iluminación para que haya un mayor peso visual por acá y nosotros podamos ver el atardecer. Aquí, bueno, un poco de chambar, haría varias cosas, pero igual cada uno tiene su arte y aún así a mí me encanta esa fotografía. He aplicado este esquema y pues nada, también he utilizado las líneas dominantes que les digo. Aquí que están acá, vamos a ver un poco más. No, mucho, ahí. Las líneas dominantes, lo mismo, ¿no? que nos llevan hacia lo que quiere el que veamos. Y así. ¿Qué más? Bueno, los colores. Son un montón de cosas que se aplican para hacer una composición así. No solamente aprovechar el óvalo y listo y quedó. Pero ayuda muchísimo, ya que este esquema compositivo se puede decir que es universal y se puede aplicar y inmediatamente podría ayudarte mucho en tus composiciones. Muchas gracias, gente. Si llegaste hasta aquí, estás aprendiendo definitivamente, porque cada esquema es un mundo. Algunas son fáciles, otras toman tiempo. Pero si le dedicas y lo dominas, créeme que van a salir fotografías de la puta madre. Nada, eso sería todo. Ahora continuamos con el capítulo. Espera que llegue el siguiente capítulo. Y lo de siempre, ya saben, aprendan bastante, hagan locuras, sean felices. Hay que ser feliz, gente. Hay que ser feliz, es importante.